Esto que acaba de pasar en el Supremo es de una gravedad sin precedentes. Tan grave que podría anular todo el juicio. Tan explosivo que confirma todas las sospechas. Los agentes de la UCO que registraron el despacho de Álvaro García Ortiz. Los que pasaron 10 horas rebuscando. Los que vaciaron sus dispositivos. Acaban de admitir ante el tribunal que ni siquiera sabían que buscaban. Ni siquiera sabían que buscaban. Declaración literal. Textual. Ante 7 magistrados del Supremo. Registraron durante 10 horas el despacho del fiscal general del Estado. Con medidas propias de terrorismo. Sin saber qué buscaban. Pero hay más. Mucho más. Porque también se ha destapado la conexión entre la UCO y la Comunidad de Madrid. Juan Vicente Bonilla. Excapitán de la UCO. Jefe de Fuentes Humanas. El que investigaba a García Ortiz. Ahora trabaja para Ayuso. Director de Seguridad del Servicio Madrileño de Salud. Sueldo público. Y han aparecido mensajes. Conversaciones con su confidente. Hablando de sacar información contra el PSOE. Contra Koldo García. Contra los rojomorados. Agente de la UCO coordinando ataques políticos. Mientras investigaba al fiscal general. Para después irse a trabajar con Ayuso. Y su jefe, el teniente coronel Antonio Balas. El que firmó los informes contra García Ortiz. Usaba como indicio de culpabilidad que García Ortiz tiene carácter preeminente en la fiscalía. Obviamente tiene carácter preeminente. Es el fiscal general del Estado. Es como acusar al presidente del gobierno de tener poder en el Ejecutivo. Pero no cierres. Porque lo que viene ahora demuestra que estamos ante una trama de Estado. Una operación de la Guardia Civil coordinada con el PP para destruir al fiscal general. En los próximos minutos te voy a mostrar cómo la UCO manipuló las pruebas. Cómo Bonilla actuaba como topo de Ayuso. Cómo ignoraron deliberadamente a Miguel Ángel Rodríguez. Y cómo esto confirma el mayor escándalo judicial de nuestra democracia. Dale al like si crees que esto debe investigarse a fondo. Suscríbete porque lo que queda de juicio va a ser histórico. Y comparte para que todos sepan que agentes de la Guardia Civil actuaron como sicarios políticos del PP. Cuando la policía se politiza, la democracia muere. Cuando manipulan pruebas contra fiscales honestos, vivimos en dictadura. Empezamos. Y va a ser demoledor. Miércoles. Jornada crucial del juicio. Declaran 12 agentes de la UCO. Los que registraron el despacho de García Ortiz. Los que hicieron los informes periciales. Los que construyeron el caso. Y empiezan a declarar. Ratifican sus informes. Protocolario. Rutinario. Pero entonces la abogacía del Estado empieza a preguntar. Y todo explota. Pregunta. ¿Sabían ustedes que buscaban cuando registraron el despacho del fiscal general durante 10 horas? Respuesta. Estamos ratificando las actas. El fiscal general mostró actitud colaboradora. No es eso lo que pregunté. ¿Sabían que buscaban? ¿Qué objeto concreto? ¿Qué prueba específica? Silencio. Respuestas evasivas. Ni siquiera sabían que buscaban. Registraron el despacho del fiscal general del Estado. La máxima autoridad del Ministerio Fiscal. Durante 10 horas. Sin saber qué buscaban. Medidas propias de terrorismo o narcotráfico. Para un fiscal. Sin objetivo concreto. Sin búsqueda específica. Pesca de pruebas. Registro indiscriminado. Vulneración de derechos fundamentales. Motivo de nulidad. Anulación del juicio. Archivo de la causa. Pero siguen las preguntas. Y sale Antonio Balas. Teniente coronel de la UCO. Firmante de los informes principales contra García Ortiz. Y resulta que Balas hizo algo increíble. Usó como indicio de culpabilidad que García Ortiz tiene carácter preeminente en la fiscalía. Textual en su informe. El fiscal general tiene carácter preeminente. Eso es sospechoso. Eso indica responsabilidad en la filtración. Obviamente tiene carácter preeminente. Es el fiscal general del Estado. El jefe de 2.800 fiscales. La máxima autoridad. Es como decir que el rey tiene carácter preeminente en la monarquía. O que el papa tiene carácter preeminente en la iglesia. Obviedades convertidas en indicios. Normalidades transformadas en sospechas. Manipulación burda. Sesgos evidentes. Parcialidad manifiesta. Y la abogacía del Estado le pregunta. ¿Por qué no investigaron a Miguel Ángel Rodríguez? ¿Por qué ignoraron sus tuits?
¿Por qué no valoraron que él tenía el correo y lo enviaba por WhatsApp? Respuesta de Balas. No teníamos por qué. No era nuestro objetivo. Solo investigamos lo que nos mandaron. Admisión brutal. Solo investigaron a García Ortiz. Ignoraron otras pistas. Desecharon otras hipótesis. Investigación dirigida. Objetivo predeterminado. Laufare confesado. El juez les dio un objetivo. García Ortiz. Y solo buscaron contra García Ortiz. Olvidándose del resto. De Miguel Ángel Rodríguez, que enviaba el correo por WhatsApp. De los 20 o 30 fiscales con acceso. De los funcionarios que lo imprimieron. De Abogacía del Estado, que también lo tenía. Solo García Ortiz. Porque era el objetivo político. El que había que destruir. Pero entonces sale lo más grave. Lo más escandaloso. Lo que confirma la trama. Juan Vicente Bonilla. Excapitán de la UCO. Jefe de Fuentes Humanas del Departamento adscrito a Fiscalía Anticorrupción. El responsable de captar confidentes. Reunir información. Ponerla a disposición de los investigadores. Bonilla estuvo en ese puesto hasta 2023. Llevaba las investigaciones económicas. Incluida la que generó información sobre Koldo García. Y en 2023. Otoño. Deja la UCO. Se va a trabajar a la Comunidad de Madrid. Director de Seguridad Corporativa del Área de Sanidad. Servicio Madrileño de Salud. Sueldo público pagado por Ayuso. Agente de la UCO que investigaba casos relacionados con el gobierno. Se va a trabajar para Ayuso. Puerta giratoria. Pantalla giratoria. Y no es cualquier puesto. Director de Seguridad. Acceso a información sensible. Control de datos confidenciales. Bonilla sigue ahí. Casi 2 años después. Cobrando de Ayuso. Después de haber sido agente de élite de la UCO. Conflicto de intereses brutal. Incompatibilidad evidente. Corrupción sistémica. Pero hay más. Porque RTVE ha conseguido mensajes entre Bonilla y su confidente. José Luis Caramés. Empresario imputado en la trama del fraude de hidrocarburos. Y en esos mensajes hablan de sacar información contra el PSOE. Contra Koldo García. Al que llaman mano derecha de los que trincan. Textual. Mano derecha de los que trincan. Lenguaje de taberna. Sesgo político evidente. En otros mensajes hablan de los rojomorados. Los partidos del gobierno de coalición. Desprecio. Odio político. Y dicen que van a empezar a sacar informaciones. A filtrar. A atacar. Bonilla. Agente de la UCO mientras tiene estas conversaciones. Coordinando ataques políticos contra el gobierno. Filtrando información. Actuando como agente político del PP. Y después se va a trabajar con Ayuso. Recompensa. Pago por servicios prestados. Trama evidente. Corrupción policial. Policía patriótica actuando como brazo armado del PP. Y Bonilla no actuaba solo. Su jefe era Antonio Balas. Teniente coronel. Superior jerárquico. Supervisor del departamento. Balas sabía lo que hacía Bonilla. Controlaba su trabajo. Supervisaba sus investigaciones. Y Balas es quien firma los informes sesgados contra García Ortiz. Quien convierte obviedades en indicios. Quien ignora otras pistas. Conexión clara. Trama coordinada. Operación conjunta. Bonilla capta información. Balas la procesa. Ambos sesgan contra García Ortiz. Bonilla se va con Ayuso. Círculo perfecto. Laufare en acción. Estado policial funcionando. Y en los mensajes de Bonilla con su confidente hay algo más. Brutal. Demoledor. Hablan del caso González Amador. Del correo del 2 de febrero. De la supuesta filtración. Y Bonilla escribe. Es la fiscalía la que ofrece el acuerdo en principio. Después recibe órdenes de arriba y retira la propuesta. Todo sucio. Mentira. Igual que la de Miguel Ángel Rodríguez. Misma narrativa. Mismo bulo. Misma coordinación. Porque era González Amador quien pedía el pacto. No la fiscalía quien lo ofrecía. Y nadie retiró nada por órdenes de arriba. Pero Bonilla repite el bulo. Lo refuerza. Lo expande. Actuando como agente de desinformación. Mientras es capitán de la UCO. Mientras investiga supuestamente con objetividad. Está difundiendo bulos políticos.
Y cuando la Abogacía del Estado le pregunta a Balas en el Supremo de dónde saca esa información su subordinado, Balas responde: es una suposición. No tiene información concreta. Llevo muchos años y puedo intuir qué pasa en el mundo político. Admite que es especulación, que no hay datos, que es prejuicio político disfrazado de investigación. Informes periciales basados en intuiciones, en suposiciones políticas, en sesgos ideológicos. No es policía científica. Es propaganda política con uniforme. Y la Abogacía del Estado insiste. Analizaron el tuit de Miguel Ángel Rodríguez. El del 13 de marzo. El que lanzó el bulo. Miguel Ángel Rodríguez escribió a las 22:41. La Fiscalía ofrece por email un acuerdo. Antes de que pueda responder dice que ha recibido órdenes de arriba para que no haya acuerdo. Mentira documentada. Porque era González Amador quien pedía el pacto. No la Fiscalía quien lo ofrecía. Y nadie dio órdenes de cancelar nada. Pero Miguel Ángel Rodríguez lanzó ese bulo. Creó esa narrativa. Sembró esa mentira. Y toda la operación posterior se basa en ese bulo. El juicio contra García Ortiz nace de esa mentira. Pregunta de la Abogacía. ¿Lo tuvieron en cuenta? Analizaron si Miguel Ángel Rodríguez podía ser la fuente. Investigaron su papel. Respuesta de Balas. No lo analizamos. No se tuvo en cuenta. No lo investigamos. Admisión brutal. Ignoraron al verdadero autor del bulo. Al que tenía el correo y lo enviaba por WhatsApp. Al estratega político confeso. Solo investigaron a García Ortiz. Porque era el objetivo. Porque así se lo ordenaron. Porque es Laufare. Y cuando le preguntan por qué los informes no incluyen las noticias de los periodistas que tenían el correo antes, Balas responde: no creía necesario incluirlo. Puse lo que consideré necesario. Decisión selectiva. Sesgo confirmatorio. Manipulación probatoria. Incluye lo que acusa a García Ortiz. Excluye lo que le exonera. Táctica evidente. Y admite que en ese material analizado solo hay una comunicación con prensa. La llamada de Campos a García Ortiz. Que duró 4 segundos. Contestador. No hay más. No hay conversaciones. No hay filtración. No hay nada. Pero montaron todo el caso. Procesaron al fiscal general. Lo sentaron en el banquillo. Con nada. Con sesgos. Con manipulaciones. Con Laufare. Y mientras tanto Miguel Ángel Rodríguez. El verdadero creador del bulo. El que tenía el correo. El que lo filtraba por WhatsApp. Sin investigar. Ayuso le defiende. Tiene toda mi confianza. No ha mentido. Pero sí mintió. Su tuit del 13 de marzo es mentira documentada. Probada. Evidente. La Fiscalía no ofreció pacto. No hubo órdenes de arriba. No hubo cancelación. Todo falso. Todo inventado. Todo parte de la estrategia política. Y esa estrategia incluía tener topos en la UCO. Agentes como Bonilla. Mandos como Balas. Gente dispuesta a sesgar investigaciones. A manipular pruebas. A destruir al fiscal general. Porque García Ortiz molesta. Investiga al PP, destapa corrupciones. No se doblega. Y por eso montaron esto. Operación coordinada. PP más UCO más medios afines más jueces cómplices. Laufare perfecto. Golpe de Estado judicial. Destrucción de instituciones. Pero se está destapando. Testimonio a testimonio. Contradicción a contradicción. Los agentes admiten que no sabían qué buscaban. Balas reconoce que usó obviedades como indicios. Se confirma que ignoraron otras pistas. Bonilla aparece como topo de Ayuso. Con mensajes comprometedores. Con sesgo político evidente. La trama al descubierto. La operación desvelada. El Laufare confirmado. Y esto puede anular el juicio. Porque si el registro fue sin objetivo concreto. Si buscaban sin saber qué. Si era pesca indiscriminada. Entonces vulneraron derechos fundamentales. Y todo lo obtenido es nulo. Fruto del árbol envenenado. El juicio debería anularse. La causa archivarse. García Ortiz absuelto y libre. Pero veremos. Porque aunque las pruebas sean nulas. Aunque los testimonios sean sesgados. Aunque la operación sea evidente. Hay jueces dispuestos a condenar igual.
Porque obedecen a la política. Porque son militantes togados. Si hay justicia, García Ortiz será absuelto. Y Bonilla, Balas y compañía investigados. Por prevaricación. Por manipulación de pruebas. Por actuar como agentes políticos. Pero si condenan pese a todo, sabremos que no hay justicia. Que la UCO es policía patriótica. Que vivimos en dictadura judicial. Yo confío en que queden jueces honestos. En que esto es tan evidente que no pueden ignorarlo. Pero también sé que la presión es brutal. Que el PP exige condena. Que algunos obedecerán. Esta semana se decide. El futuro de García Ortiz. El futuro de la justicia. El futuro de la democracia. Comparte este vídeo. Que todos sepan que la UCO admitió no saber qué buscaban. Que Bonilla es topo de Ayuso. Que Balas manipuló pruebas. Porque los hechos son demoledores. UCO sin objetivo. Balas con sesgos. Bonilla como topo. Miguel Ángel Rodríguez sin investigar. Eso es laufare. Eso es golpe judicial. Eso es dictadura. Y tiene que tener consecuencias. Investigación a la UCO. Depuración de responsables. Procesamiento de Bonilla y Balas. Porque cuando agentes de la Guardia Civil actúan como sicarios políticos. Cuando manipulan pruebas contra fiscales honestos. Cuando se van a trabajar con Ayuso después. No hay democracia. Hay Estado policial. Hay fascismo con uniforme. Y no podemos permitirlo. Tenemos que resistir. Denunciar. Esta semana es decisiva. Mañana García Ortiz. Después sentencia. La verdad tiene que imponerse. La justicia tiene que funcionar. La democracia tiene que sobrevivir. O sabremos que ya no hay nada. Que todo está podrido. Que hemos perdido. Pero no nos rendimos. Seguiremos informando. Destapando. Resistiendo. Hasta que García Ortiz sea libre. Hasta que los culpables paguen. Hasta que se haga justicia. Porque este país merece justicia real. No operaciones policiales. No laufare judicial. No dictadura togada.